a grabar y vamos a compartir. Ya. Les voy a mencionar y recordar que ya nos estarían quedando las últimas clases, o sea, nos queda el último mes ya, cada vez queda poquito. Y las evaluaciones que nos quedarían pendientes de esta unidad son el 30 de noviembre, que es el cierre de esta unidad, que es día lunes, ya donde vamos a cerrar la unidad y se termina la unidad de poesía del siglo de oro. Y el 9 de diciembre tenemos la evaluación del libro, que es El túnel de Ernesto Sábato, ya que este libro es chiquito, es muy cortito, así que no les va a quitar mucho tiempo para su lectura. Y ese sería el último libro que vamos a leer, que yo le había mencionado que lo íbamos a dejar hasta ahí porque ya no nos quedan más fechas de evaluaciones para poder ponerle una fecha de evaluación del libro, ¿ya? Así que esa sería la última. Ya. Vamos a comenzar entonces. Y la clase de hoy día vamos a trabajar lo que son los tópicos literarios. ¿Ya? Los tópicos literarios. Y el objetivo de hoy es explicar los tópicos literarios presentes en un poema del siglo de oro. Entonces la idea es que nosotros vamos a conocer cuáles son los tópicos literarios. Hay varios de ustedes que ya conocen o algunos que se utilizan mucho y vamos a aprender cómo reconocernos en la poesía. Ya sobre todo donde más se veían evidentes que era la poesía del siglo de oro, y como yo ya le había mencionado, igual esto como es posterior a la Edad Media, entonces igual en la Edad Media se utilizaban estos tópicos, pero no tan marcados como en esta época que es del siglo de oro para España, ¿ya? Porque esto es particularmente el siglo de oro solo se vive en España, ¿ya? Por eso la actividad inicial dice, ¿qué temas se expresan o simbolizan principalmente en cada imagen, en esta imagen? Ya tenemos esta imagen acá y dice qué tema se presenta o simboliza en esta imagen y qué elementos de la imagen permiten saberlo. Ya, a ver si alguien puede compartir a través del chat. Ya, bueno, entonces esto va a ser parte de las actividades que tienen que realizar en la guía que le adjunto después del PowerPoint para que la tengan que realizar y responder esto. Recuerden que de esta tercera unidad, si estamos en la tercera unidad, ustedes saben que se realizan toda la actividad y esto involucra un puntaje para su evaluación. Ya, entonces, para hablar de los tópicos literarios, tenemos esta imagen que nos aparece, que es uno de los símbolos que aparecen a través del siglo de oro, que el siglo de oro se enmarca entre el siglo XVI y siglo XVII, ya, que es posterior a la Edad Media. Están las meninas de Diego Velázquez, ya, que es muy importante esta pintura que representa que aquí está el pintor, Diego Velázquez, ya. Y aquí tenemos a ella, ella es la hija del rey, y aquí tiene a sus meninas, que son las niñas que la acompañan y la ayudan y juegan con ella, ¿ya? Aquí se dice que están los padres, los reyes, y aquí están las personas que lo están observando, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta figura? Porque, como yo le había mencionado en una clase anterior, antes de esto solamente existía un rol que era del arte. Este rol era solamente educativo, ¿ya? Y como era así, no se realizaba este tipo de trabajos, de este tipo de pinturas, ¿ya? Porque uno no quería retratarse o ser parte de la posteridad, ya que lo más importante de la época en la Edad Media era Dios. Entonces nosotros como seres humanos no éramos tan importantes y por eso no podíamos pintarnos, ¿ya? Ahora, claro, acá hay un retrato que hay una hija, una princesa, entonces ya ahí tiene como un sesgo de que por qué ella se puede retratar. Pero no obstante, esta es la primera vez ya de la historia en ese momento que un pintor también se retrata. Y por eso es tan importante las meninas, ya, porque es la primera vez que un pintor osa retratarse en alguna pintura. Y después, en esta pintura, esa cruz no, la pintura real no estaba, y después él gana como un honor y se la pintan encima. ¿Ya? Entonces los temas abordados en el siglo de oro
pero que también han sido utilizados desde la antigüedad en el arte, son llamados también tópicos literarios. Entonces son temáticas, temas abordados. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué son los tópicos literarios? Los tópicos son temas tratados desde la antigüedad y usados ampliamente en la Edad Media. De ahí sus nombres en latín, ¿ya? Y cultivados de manera constante a lo largo de la tradición literaria, ¿ya? Entonces son temáticas que se abordan desde la Edad Media y después se van trabajando mucho más en el siglo de oro y aún todavía se siguen trabajando si ustedes se ponen un poquito de ojo. Entonces aquí tenemos los tópicos, ¿ya? Primero tenemos el tempus irreparabile fugit, ¿ya? Que significa que el tiempo se escapa sin remedio, ¿ya? Que el tiempo se va. ¿Ya? Entonces como que vamos a ver los primeros y después vamos a ver qué significan y un ejemplo. Después tenemos el mítico carpe diem, ¿ya? Que ese sí probablemente ya lo han escuchado, que significa aprovechar el momento. Y luego tenemos el contemptus mundi, que es el desprecio del mundo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primero que ya habíamos visto, el tempus irreparabile fugit, el tiempo se escapa sin remedio, señala el carácter irrecuperable del tiempo y por lo tanto de lo irremediable de la muerte. ¿Ya? Entonces, tenemos que dar cuenta de que ustedes deben conocer que como son tópicos literarios que vienen a partir de la Edad Media, por eso su nombre en latín, y por eso ellos, las temáticas abordadas son el tiempo, la muerte, indudablemente. Entonces, porque ellos tenían un, una época, bueno, en una época que había mucha muerte, ¿cierto? Muchas pestes, la higiene no era muy favorable y por eso fallecían las personas muy jóvenes, entonces por eso tienen que ver tanto ya con el contexto histórico que significa el pensar, ese pensamiento de las personas que tenían en cuenta de que el tiempo era irrecuperable. Uno iba a vivir, iba a crecer y si entre más crecía, entre más iba pasando el tiempo, iba a morir. Entonces era como ir al contra el tiempo. Ya, entonces aquí tenemos un texto, ya este pertenece a Jorge Manríquez existe mucha poesía que se habla de la muerte, como este que se llama Coplas a la muerte de su padre. ¿Ya? Es un tópico que se trabaja mucho que tiene que ver con la muerte. Y dice, recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Ya, entonces ahí tenemos este tópico y el ejemplo, que ahí dice, claro, cómo se viene el alma dormida, vive el seso, despierta, despierta, que ya está tu vida, aquí está. Y después dice que cómo se viene, ya, como uno ya lleva el tiempo y está viviendo, ya viene la muerte. Luego tenemos el carpe diem que llama a disfrutar de la vida, ¿cierto? Especialmente de la juventud, pues la muerte está siempre cerca, ¿ves? Siempre tiene que ver con la muerte, ¿ya? Por eso el carpe diem hay que disfrutar ahora, el ya, el momento. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque ya se viene la muerte, vamos a morir, entonces tenemos que aprovechar el ahora. Y sobre todo eso de la juventud, ¿ya? Entonces ahí dice un soneto 23 de Garcilaso de la Vega que dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Ya entonces ahí esa metáfora de que antes que el tiempo airado cubra de nieve las canas, ¿cierto? La hermosa cumbre, que es nuestra cabeza. Ya entonces ahí es como hay que aprovechar el momento porque no vamos a ser ricos. Y el contempus mundi, que es el desprecio del mundo, es una reflexión o actitud en la que se desprecia lo que puede ofrecer el mundo, entendido como la realidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos aquí un ejemplo que dice, ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros, en la que el alma está metida. Entonces ahí tenemos como dice acá la definición, que es como esta actitud, como esta manera de pensar, ya de que lo que nos está ofreciendo el mundo es muy poco y no, ¿de qué nos sirve? ¿Ya? Despreciamos esto. Y aquí tenemos los siguientes tres tópicos literarios, vamos a trabajar con 6. El cuarto es vanitas, vanitatum, es la vanidad de vanidades, ¿ya? Trata el carácter engañoso de las cosas y la necesidad de abandonarlas por otras más elevadas.
Cuando hablamos de temáticas como más elevadas, siempre estamos hablando ya de lo divino, ya de ese carácter divino. ¿Ya? De eso tenemos que dar cuenta. Y ahí tenemos un ejemplo que dice de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Sor Juana Inés de la Cruz hay hasta unos capítulos en Netflix, ¿ya? De una serie de Sor Juana Inés de la Cruz, ya que muestran como un breve momento de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ya que es una mujer que quiso estudiar y en la época la única forma de estudiar para una mujer, lo único que podía hacer era casarse y volverse monja. Y ella tenía tantas ganas y era tan ávida de conocimiento que ella decidió casarse con un dios y se vuelve monja para poder estudiar. Ya entonces ella escribe este que ves, engaño colorido. Dice, este que ves, engaño colorido, que del harto ostentando los primores, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y entonces ahí como que estamos hablando de que lo bello, ¿cierto? Lo hermoso, todo lo que es hermoso dura muy poco, ¿ya? Entonces es nada, siempre se va a ir, es caduco, ¿ya? Después tenemos Vita Sonium, que es la vida como sueño, ¿ya? Presenta la vida como una experiencia real, una ficción extraña y pasajera. Y aquí tenemos el mejor ejemplo que es de La vida es sueño, ya que también es una obra de teatro de Calderón de la Barca, que dice, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, ¿ya? Que cierto que nuestra vida es simplemente un sueño y es fugaz también. Ahí se van complementando siempre los tópicos literarios. Y el último es Ubisun, que significa dónde están, ¿ya? Pero tiene que ver con una pregunta retórica, ¿cierto? Que dónde están estas personas, pero estas personas que están muertas, realidades desaparecidas, ¿ya? ¿Dónde están mis seres queridos? Y ahí tenemos una égloga primera de Garcilaso de la Vega que dice, ¿dónde están ahora aquellos claros ojos que llevaban tras sí colgaba mi alma doquier que ellos volvían? Ya. Entonces ahí estamos como de nuevo esta reflexión, esta pregunta de dónde están estas personas que ya no están con nosotros. Pensando nuevamente en lo que yo ya les había mencionado, que como es una época donde la muerte está a la vuelta de la casa, o sea, a la vuelta de la esquina, era muy presente este tópico literario. Y por eso, como la muerte estaba a la vuelta de la esquina, había que aprovechar el momento, había que aprovechar la juventud, etc. Por eso tenían esta nueva forma de ver el mundo. Entonces, la idea de esta estrategia de esta clase es explicar los tópicos literarios presentes en un poema del siglo de oro, ¿ya? Por eso la idea es que ustedes identifiquen las expresiones que refieren al objeto. Primero tenemos que siempre identificar el objeto lírico, ¿cierto? De qué o quién se habla en el poema. Luego de identificar el objeto, tenemos que dar cuenta del motivo lírico, es decir, qué dice el objeto, ¿cierto? ¿Qué se dice del objeto? Y ese es el motivo, ¿cierto? ¿Qué se está diciendo de este objeto lírico, a esto que le estamos escribiendo? Luego vamos a asociar el motivo lírico a algunos tópicos literarios y el mensaje que se quiere transmitir en el poema. Ya. Entonces, para eso, aquí tenemos las preguntas que vamos a responder. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? ¿Qué se dice sobre el objeto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué tópico literario está presente en el poema? Relacionarlo, ¿es cierto?, con las respuestas anteriores. ¿Y qué mensaje finalmente, como una síntesis, una conclusión de qué quiere transmitir este poema? Y aquí tenemos uno que dice A una rosa, de Luis de Góngora. Dice, ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿qué te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida, y para no ser nada estás lozana. Si te engaño tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas,
que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipa tu ser para tu muerte. Entonces, este poema igual es el que habíamos estado trabajando la semana pasada, porque he tratado de como no cambiarlos tanto, porque igual son complejos de comprender la poesía del siglo de oro. Y entonces vamos a aplicar el primer paso, ¿cierto? De identificar cuál es el objeto lírico. Y aquí tenemos como la marca, ¿cierto? Que dice, ayer naciste y morirás mañana. ¿Quién? Tú, la rosa, ¿cierto? ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice? Entonces, ¿de qué se habla en el poema? Si está lúcida, ¿cierto? Si está lozana, hermosa vana. Entonces, ¿quién es este tú, ¿cierto? Se está hablando de esto y ese tú siempre va a ser esta rosa. Entonces, nuestro objeto lírico en este poema es la rosa, ¿cierto? Y igual ya se había marcado a partir de que si nos fijábamos en el título del poema. Entonces, dice acá, una rosa que corresponde a la metáfora, ¿cierto?, del transcurso de la vida, ¿ya? Entonces, igual ahí tenemos, ¿cierto?, esta pista de que estamos hablando de una rosa, dice que viene esta hermosura y que es vana, ¿cierto?, y que después se va a desaparecer. Esta metáfora de la vida que viene y desaparece. ¿Qué se dice del objeto lírico o al objeto lírico, ¿cierto?, para identificar el motivo? Aquí tenemos, para vivir tampoco está lúcida, ¿cierto?, y para no ser nada está lozana. Porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana, cuando te corte la robusta mano. Entonces, ahí miren, ojo, cuando te corte la robusta mano, ahí tenemos como una metáfora, ¿cierto?, de la muerte. Y luego tenemos en la última estrofa que dice, no salgas que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para tu vida, anticipa tu ser para tu muerte. Entonces, se dice entonces que la vida representada en la rosa es breve, ¿cierto? Se dice que la belleza es ilusoria, la belleza es una ilusión, y que esa belleza esconde una muerte que llegará pronto. Se recomienda no nacer, aplazar el nacimiento, ya que inevitablemente llega rápidamente la muerte. Y luego el 3, asociar el motivo lírico. Entonces aquí tenemos presente, según lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Que es el tempus fugit, ¿cierto? Que el tiempo es fugaz. Ya que en cada estrofa se habla de la breve vida y de la muerte, ¿cierto? Que llega en un tiempo temprano y de forma irremediable. Ya por eso tenemos ese tópico literario que habla del tempus fugit, el tiempo es fugaz. ¿Qué mensaje se quiere transmitir en el poema entonces? Es que se plantea la vida de que se plantea la idea de que la vida, ¿cierto? La vida se está haciendo una metáfora a partir de la rosa. Entonces esta rosa nos representa nuestra vida, que es corta, ¿cierto? Y que está la muerte siempre cercana. La muerte llegará tempranamente. Además se dice que la belleza de la vida, de la juventud, son una ilusión, ¿cierto? Entonces, como actividad central que ustedes tienen que realizar, es que van a tener que trabajar con el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que está presente en su libro de clase en la página 79, y responder las siguientes preguntas, que es lo mismo que habíamos estado haciendo. Identificar el objeto lírico, ¿cierto? Identificar el motivo lírico y luego identificar cuál es el tópico literario presente en el texto, ¿ya? La idea es que ustedes marquen, ya que vayan destacando todo lo que porque ahí mismo dice, transcriben marcas textuales que refieran al objeto lírico. Ya, la idea es que transcriban las marcas, ¿quién me identifica? ¿Por qué yo me di cuenta cuál era el objeto del poema? ¿Cómo yo me di cuenta el motivo del poema? ¿Ya? Y como actividad de cierre, ya ustedes van a tener que responder, la idea es que lo respondieran ahora, a ver si pueden, a partir del chat, cuáles son o qué son los tópicos literarios, a ver si me pueden dar 3 ejemplos. O responder qué estrategia aprendimos para explicar el tópico literario en un poema. De nada, entonces también estaba a ir
en la guía que ustedes tienen que realizar van a tener que responder estas preguntas también. Ya, ¿alguna pregunta, consulta? Y para los que se estaban ingresando, que ingresaron tarde y les di el acceso, les recuerdo que el 30 de noviembre tienen la prueba de cierre de unidad, que sería de esta, y el 9 de diciembre es la prueba del túnel de Ernesto Sábato. Ya para esta prueba del libro, ya pensando en las fechas de que se cierra el semestre y nosotros en la semana del 7-8 hay un interferiado. Entonces, el 8 es feriado y el 7 es interferiado, y no quise darle la prueba para el 14 porque iba a ser una fecha muy lejana, y, y pensando en que tenemos que, ¿cierto?, tener tenemos cerrar semestre, ¿cierto?, tenemos que tener las notas. La prueba va a estar abierta el 9 de diciembre, que no corresponde un día lunes como siempre lo teníamos hecho. Y el 9 de diciembre, entonces eso, para evitar que yo no voy a poder hacer una retroalimentación entonces del libro, la clase que acostumbramos a hacer, voy a hacer una guía, se las voy a mandar, esa guía va a tener un puntaje y a partir de esa guía ustedes van a hacer la prueba. ¿Ya? ¿Preguntas nuevamente?